¿Cómo están? El discurso que ha emitido el presidente argentino Javier Milei el Día del Veterano de las Malvinas ha sorprendido a muchos en ese país, que aún reclama soberanía sobre el archipiélago que hoy en día sigue controlado por los británicos en medio de la negociación de un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional. Nos preguntamos qué relación tiene todo esto. Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón revisar algunos datos gráficos, quiero decir con propiedad, sobre todo históricos, para entender en contexto a qué nos referimos. Las Malvinas, territorio en disputa, ahí, desplegando por supuesto este territorio de color azul, identificamos a las Malvinas, este archipiélago ubicado en el Atlántico Sur, aproximadamente a 480 kilómetros de la costa argentina. Fueron descubiertas por navegantes de la expedición de Magallanes en 1520, quedando registradas en la cartografía europea y bajo control efectivo de las autoridades españolas. Tras la independencia de Argentina, en 1816, el país reclamó la soberanía sobre las islas basándose en el principio del iutis possidetis juris, heredando así estos territorios. Y al año 1820, Argentina tomó posesión formal de la isla, designando gobernadores, ejerciendo actos de soberanía. Sin embargo, el 3 de enero de 1833, una corbeta de la Marina Real Británica ocupaba por la fuerza el territorio, expulsando a las autoridades argentinas. Fue entonces que el 2 de abril de 1982, las fuerzas militares argentinas desembarcaron en la isla, reclamando su soberanía. Allí se desató la Guerra de las Malvinas, que causó la muerte de aproximadamente 1,000 personas entre ambos bandos. Veamos más datos. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Argentina en los últimos años? Desde la ocupación en 1833, este país ha mantenido un reclamo constante sobre la soberanía de las Islas Malvinas, de las Georgias del Sur, del Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Diversos gobiernos en la Argentina han instado al Reino Unido a retomar conversaciones sobre el tema. Ha sido, sin embargo, una política de Estado sostenida. En 1884, la Argentina propuso inclusive llevar la disputa a un arbitraje internacional como Naciones Unidas en el siglo XX. La estrategia argentina incluía la presentación de protestas formales ante organismos multilaterales como la Unión de Naciones Suramericanas, hablamos de la UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, buscando el apoyo de otros países y organizaciones para instar al Reino Unido a sentarse a negociar. Todo esto cada vez que se conocían actos unilaterales por parte del Reino Unido y sobre todo tomando en cuenta la posición del último gobierno. ¿Qué representa todo esto para la Argentina en esa reivindicación sobre las Islas Malvinas? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. César Trejo nos acompaña en directo desde la Argentina para ayudarnos a entender un poco la polémica. César, bienvenido a Telesur. Gracias por tu tiempo para el mapa. Gracias a ustedes. César, ¿por qué ha desatado tanta polémica el discurso que ha emitido el presidente de Argentina, Javier Milei? ¿Está realmente impulsando una desmalvinización? ¿Qué significa este concepto? Bueno, la desmalvinización es la estrategia principal de derrota espiritual, ¿no? Además de los conflictos armados, hoy asistimos a una modalidad de la guerra total, de la guerra cognitiva, y la desmalvinización ha pretendido derrotar al pueblo argentino, ha permitido también que los procesos neoliberales de entrega del patrimonio nacional se pudieran realizar apenas finalizado el conflicto, primero con la última junta militar y luego en los gobiernos de Alfonsín, pero fundamentalmente de Menem, cuando el 19 de octubre de 1989 se reanudaron las relaciones bilaterales con el Acuerdo de Nueva York y luego las sucesivas declaraciones conjuntas bilaterales que se han conocido aquí como Acuerdos de Madrid 1 y 2, donde la Argentina prácticamente le dio a Gran Bretaña todo lo que ella pedía. De hecho, fueron primero escritas en inglés y luego traducidas. Y además se ha contemporáneamente firmado un nuevo tratado de protección de inversiones recíproca, que en realidad es un eufemismo para decir que Gran Bretaña se ha quedado con la cartera de negocios estratégicos de nuestro país. Si uno revisa la minería, los hidrocarburos, las finanzas, la venta de alimentos, todo está en manos de empresas que pertenecen a la Comunidad Británica de Naciones. Para esto había que debilitar al pueblo argentino
argentino en su espíritu de soberanía y de recuperación del territorio, que había conmovido, más allá del gobierno militar y de sus intenciones en ese momento, había conmovido profundamente el alma de los argentinos que apoyaron la recuperación de Malvinas y reconocieron a ese enemigo histórico que tenemos, que es Gran Bretaña. Acá, cuando hay un festival, cuando hay una movilización, un partido de fútbol importante, cantamos y ya lo ve, el que no salta es un inglés. Incluso por gente muy joven que no había nacido durante el periodo de la guerra. Bueno, la desmalvinización de alguna manera trató de demoler el espíritu de los argentinos, no lo logró, pero sí logró que esto se produjera en la mayor parte de las élites argentinas. En el caso del actual presidente argentino, Javier Milei, él se había ya reconocido como un admirador de Margaret Thatcher en la campaña y lo ratificó luego en la presidencia y ha actuado en consecuencia. ¿Cuáles han sido esos actos? Bueno, fundamentalmente atacar a lo que queda de la Argentina industrial, al desarrollo científico-tecnológico, con una ley que se llama el RIGI, que favorece la inversión de capitales extranjeros, destruye o pretende destruir lo que queda del Estado científico-tecnológico industrial, la reprimarización de nuestra economía y el alineamiento automático con los Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. El ministro de Defensa argentino, Petri, ha solicitado hace algunos meses la condición de socio pleno de la OTAN. Justamente, la OTAN es la que garantiza la permanencia colonial y las bases militares que le pertenecen a la OTAN y administra Gran Bretaña, nuestras Islas Malvinas, y donde de alguna manera ocupa o amenaza con la ocupación nada más ni nada menos de que un tercio del territorio de la República Argentina. Frente a esto, César, no te quiero interrumpir, pero queremos una precisión en torno a este panorama que bien nos detallas. Una desmalvinización, un concepto, una estrategia que implementa la administración de Javier Milei, pero también quisiera puntualizar en este aspecto fundamental, creo yo, para repreguntarte. Cuando tú dices que esto forma parte de un escenario, de una estrategia, yo quiero saber si está contraviniendo a la Constitución de la Argentina el presidente argentino y sobre todo qué repercusión le puede traer hacia este mandatario cuando estamos hablando de un precedente marcado también ante la ley argentina, porque ya hay una demanda de los veteranos de las Malvinas que han planteado justamente esto contra el mandatario por este discurso polémico y lo que esto pudiese representar también más adelante en medio de que se trate de entablar un diálogo y sentar a la mesa también a Reino Unido. ¿Qué nos dirías? Bueno, la Confederación de Combatientes de la República Argentina ha presentado hace unos días una demanda por traición a la patria, incumplimiento de los deberes de funcionario público y demás, por la violación de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, al haber en el discurso del 2 de abril por parte del presidente Javier Milei ratificado una política de seducción de los kelpers, de reconocimiento de los isleños, de los habitantes de las islas que son británicos, sobre su posible determinación. Acá hay una doble trampa que los británicos vienen desarrollando desde hace muchísimos años y que incluso fue uno de los motivos de la guerra, que es, en primer lugar, Reino Unido alienta que en vez del principio de integración territorial plena, como lo declararon la resolución 2065, y que existe un conflicto de soberanía y de integración territorial, Gran Bretaña impulsa el reconocimiento del principio de la autodeterminación, con una enorme hipocresía, porque en boca de los británicos la palabra autodeterminación, ellos que han aplastado la autodeterminación de todos los pueblos del mundo durante más de 2 siglos, ahora invocan ese principio falso, apócrifo, para invalidar el principio de integración territorial, que como es el conflicto de las Malvinas. Y luego también incurre, no creo que por ignorancia, sino por complicidad, con una estrategia británica de abaratamiento de los costos de la usurpación, de la
permanencia colonial. Esto ya en el año 1968, cuando Argentina y Reino Unido firman un memorándum de entendimiento donde el Reino Unido dijo, le vamos a traspasar la soberanía, pero ustedes tienen que ganarse el favor de los isleños. Y a partir de ese momento, en el año 1971, Argentina firma una declaración conjunta de comunicaciones, un acuerdo de comunicaciones donde la Argentina le puso yacimientos petrolíferos fiscales, le puso la empresa LADE para cubrir el puente aéreo entre la isla y el continente, le pusimos maestras, le hicimos la reingeniería genética de su ganado, le pusimos un aeropuerto, el aeropuerto de Puerto Argentino, que ellos llaman Stanley. Bueno, todos esos esfuerzos fueron en vano porque paralelamente Gran Bretaña ya había iniciado la exploración y prospección de hidrocarburífera en la cuenca alrededor de Malvinas. Hubo 4 expediciones de la Universidad de Birmingham, exploraciones geológicas en el año fines del 75, principios del 76, el informe Shackleton, y cuando descubrieron que había enormes yacimientos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur, desistieron de todo proceso de negociación y de cumplir con ese memorándum de entendimiento. Y a partir de ese momento alentaron en varias oportunidades, primero con el presidente Onganía de Lanús, luego con José Alfredo Martínez de Oz, que fue el ministro de Economía, pero también canciller efectivamente, que viajó 5 veces a Londres para tratar el tema de hidrocarburos. Luego, durante la presidencia de Menem, el canciller de Tela con los ositos Winnie Pooh, es decir, siempre se reanudó la teoría de la seducción de los Kelper en el gobierno de Macri, y ahora, brutal y salvajemente, el presidente argentino, en un discurso nada más ni nada menos que en el Día de los Caídos y de los Veteranos de Guerra, incorporó a esta población, que es una población trasplantada y que no está reconocida como pueblo genuino, como si tuvieran derechos. Esto, obviamente, complementado con un alineamiento automático con Estados Unidos, Gran Bretaña, el Estado de Israel. Que quiero hacer una puntualización. El Estado de Israel nunca reconoció, después del cese del fuego del 14 de junio de 1982, los derechos argentinos. Siempre votó en contra de la Argentina. Pero además es el que le proveyó el escudo de acero a las fuerzas británicas de ocupación, o sea, el escudo antimisilístico contra nuestro país, ¿no? Y además, a través de la empresa Navitas Petroleum, de origen israelí, se apresta, que compró, digamos, el paquete accionario de la Rockefeller Exploration, que fue la que hizo todo el proceso de prospección y exploración alrededor de la cuenca Malvinas, se apresta a saquear los recursos hidrocarburíferos argentinos. Por lo tanto, es incongruente, es inconsistente y es demencial, y vence todo sentido común, que nosotros pretendamos aliarnos a aquellos que son nuestros enemigos, el enemigo de nuestra libertad, de nuestra soberanía y nuestra independencia. El pueblo argentino tiene un profundo sentido malvinero, como todos los pueblos de la América Latina. Lo que pasó durante aquellos 74 días de recuperación argentina fue la enorme solidaridad de los pueblos de la América Latina, que se anotaban de a miles en las embajadas argentinas para venir a pelear junto a nosotros. Eso aceleró el proceso de integración regional. Yo quiero destacar, yo estoy dirigiendo el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Quiero destacar que el 18 de mayo de 1982 en Lima, reunidos todos los pueblos o dirigentes de la América del Sur, produjeron un documento premonitorio. ¿Qué decían allí? Que por el apoyo norteamericano, violando de alguna manera hasta la doctrina Monroe, que decía América para los americanos, los organismos políticos como la OEA y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, los pueblos de la América del Sur iban a construir una nueva forma de organización. ¿Y qué es lo que alentó el nacimiento del Mercosur, la Confederación Sudamericana de Naciones, la UNASUR y la CELAC? En ese espíritu de Malvinas es que se forjó y se aceleró el proceso de integración. Yo recuerdo el presidente más malvinero
en estos 43 años de posguerra fue el comandante Hugo Chávez Frías, que no se cansaba permanentemente de dirigirse a la reina pirata Isabel II de Inglaterra, ya fallecida, ahora su hijo Carlos III, le decía: reina pirata, entregue, devuélvale las Islas Malvinas a la Argentina. Bueno, pues en ese espíritu de confraternidad y de unidad e integración, aún con marchas y contramarchas, nosotros sabemos que la República Argentina sola no va a poder recuperar las Malvinas, que Venezuela sola no va a poder recuperar el Esequibo, que Brasil solo no va a poder preservar su Amazonía y que ninguno de nuestros países solo va a poder enfrentarse a la voracidad de los, digamos, del imperialismo internacional del dinero, como lo dice nuestro pontífice, y como lo han dicho todos los pontífices desde hace muchos años. Nosotros proclamamos que la unidad de la patria grande es un prerequisito fundamental para construir un Estado continental industrial que se defienda de la voracidad de los capitales de la anglosfera, ¿no? Para dudas, creo que una de las claves más concretas que nos brinda nuestro invitado César Trejo es garantizar la integración para defender este tipo de reivindicaciones, no solamente que hacen a la Argentina, sino a la unidad de toda nuestra región de América Latina y el Caribe, que se ve amenazada también por estas imposiciones y que porque detrás también hay intereses geopolíticos. De esto y más hablaremos al regreso y lo haremos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web que está titulando de la siguiente manera. Lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Los excombatientes de las Malvinas han denunciado a Milei por traición a la patria. Estamos hablando de la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas, que ha presentado ya una denuncia formal penal contra el presidente de Argentina, Javier Milei. La demanda dice que ha habido violación de los deberes del funcionario público, abuso de autoridad y traición a la patria, luego de haber roto con precisión el reclamo histórico por Malvinas y defender la autodeterminación de los isleños en el acto del 2 de abril. La denuncia lleva a las firmas de Román Robles, el abogado del colectivo, Walter Di Giuseppe, y plantea que el libertario dio un discurso fijando una posición política históricamente contraria a la que mantiene la República Argentina a lo largo de los años y contradictoria también a la propia Constitución Nacional. Esta demanda sostiene que el presidente está vulnerando una cuestión internacional identificada como el derecho de la autodeterminación de los pueblos, el cual no se encuentra reconocido para los malvinenses. Este argumento se debate cada año en sesiones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, quien llama al diálogo pacífico entre las partes, hablando de Inglaterra y Reino Unido, para resolver la disputa sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Ya volvemos. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. El que ven en la pantalla es el presidente del Uruguay, Yamandu Orsi. Durante su intervención en el marco de la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que ha sesionado en Honduras, desde allí aseguró que la soberanía de la Argentina es sobre las Islas Malvinas. Orsi tuvo que levantar la bandera de reivindicación por la Argentina en el marco de esta cumbre, vinculada a la defensa, soberanía y al derecho de todo Estado a vivir libre, sin amenazas, sin agresiones y medidas coercitivas unilaterales. Hizo un llamado también a que se levante el bloqueo contra Cuba y contra Venezuela. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, Javier Milei días antes había viajado a Estados Unidos para tratar de encontrarse con el presidente Donald Trump y tratar de sellar un acuerdo para un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional. La foto debería ser esa, la reunión con Trump. Pero no existe fotografía con el presidente de Estados Unidos. Federico Ortega nos acompaña desde la Argentina también para analizar este escenario. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido al Mapa. Buenos días.
Paola, gracias por el espacio. A ti. Decía que la fotografía debió haber sido Milei con Donald Trump, pero Donald Trump no se tomó la fotografía con Javier Milei. Pero la pregunta ¿es casual que el presidente argentino haya emitido un discurso como este tan atentatorio a la reivindicación de las Malvinas días antes de su visita a la Casa Blanca, a Mar-Lago específicamente, donde tenía que encontrarse con el mandatario estadounidense? ¿Qué hay detrás de toda esta desmalvinización que trata de instaurar el gobierno de Milei? El gobierno de Javier Milei básicamente con el tema Malvinas tiene una idea muy clara que está basada en su ideología liberal, que es, entre comillas, permitir las libertades individuales y los derechos individuales, pero en el caso de Malvinas, esto hasta la misma resolución 2065 dice que no corresponde, porque las negociaciones entre Argentina y Gran Bretaña tienen que ser justamente solamente entre ellos dos, tomando en cuenta los intereses de los isleños, pero no sus deseos. Es decir, que se les garanticen los derechos humanos básicos como salud, educación, trabajo, pero ni si quieren o no ser británicos o argentinos, no va al caso. Como ya César Trejo mencionó previamente, esta estrategia de seducción, entre comillas, no ha servido más que para seguir sosteniendo la ocupación, porque lo único que ha hecho es, entre comillas, mejorarles la calidad de vida a cambio de nada. Ha sido todo política de regalos de parte de Argentina, mientras que los ocupantes de Malvinas, porque es lo que son, siguen con un estilo de vida cada vez mejor, en base también obviamente al saqueo de nuestros recursos naturales a través de la pesca, del cual no habló absolutamente nada, sino que su discurso estuvo centrado en esto, en repetir el mismo discurso británico de la autodeterminación de los pueblos y obviamente en no tomar en cuenta ni siquiera el cómo se sostiene la ocupación, porque no le interesa, básicamente, se nota, y todo en base a su pensamiento ideológico militante, en el cual manifiesta siempre una postura de subordinación total a Estados Unidos de América y sus designios, o en intentar apoyarse en Estados Unidos para contrarrestar la presencia británica, como por ejemplo con la base naval integrada que se estaría construyendo en Ushuaia con inversiones estadounidenses, ignorando toda la historia en la cual Estados Unidos siempre, cuando tuvo que elegir entre Argentina y Gran Bretaña, eligió a Gran Bretaña. Han sido socios desde el siglo XIX. La fragata estadounidense Lexington atacó la población argentina en Malvinas en 1831. Al año y medio después, Gran Bretaña atacó y ocupó las Malvinas desde entonces. Así que ha sido una postura histórica de cierto sector de la política argentina de alinearse con Estados Unidos para contrarrestar, entre comillas, a Gran Bretaña, cuando Estados Unidos siempre tuvo muy claro que va a elegir a los británicos por su alianza histórica. Vaya a compartir contigo, Federico, nuestra leyenda para poder analizar también este otro escenario. A propósito del discurso que vertía en el Día del Veterano de las Malvinas. Vean esto. Scott Bessent es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Es lo que sentenciaba horas antes de su arribo a la Argentina, una reunión que va a sostener con la cúpula del gobierno de Javier Milei. Él decía, la relación entre Estados Unidos y la Argentina es más sólida que nunca. Esperó con interés nuestra positiva conversación sobre la economía argentina y explorar las maneras en que nuestras naciones puedan profundizar aún más nuestra vital relación económica. Federico, este escenario llama la atención porque el presidente Javier Milei durante su discurso decía que no está armada la Fuerza Armada, vale la redundancia, de la Argentina, pero habían comprado el año 2024, recordemos, casas F-16, prácticamente con tecnología obsoleta, gastando recursos que el Estado no tiene en medio de este desguace que implementa contra el Estado. Hay una gran huelga nacional que arranca hoy en la Argentina, siguen movilizaciones por el bajo costo de vida que tiene el país, han cruzado los umbrales de pobreza y en medio de esto un nuevo acuerdo para una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo leer todos estos movimientos de esta administración en claves geopolíticas? ¿Qué nos dirías? Bueno, obviamente Trump en este declive estratégico relativo que está teniendo busca replegar su área de fuerza en América Latina, obviamente, siempre tratando de no pisarle la cola a Gran Bretaña, obviamente, pero lo que se puede entender acá es que Milei busca una subordinación total hacia Estados Unidos por un pensamiento claramente ideológico, porque si hubiera un beneficio
no hubiera habido un aumento de aranceles hacia la Argentina como lo hubo para todo el mundo, para decir que el aumento de aranceles hasta su suspensión por 90 días era de 10% para toda América Latina por igual, Brasil incluido, Uruguay, todos. Quiere decir que esta política no tiene un beneficio económico para el país, sino que es una subordinación ideológica absoluta en la cual Milei piensa más en el beneficio de Estados Unidos que en el beneficio de este país. En cuanto al secretario del Tesoro de Estados Unidos, que va a venir el lunes, si no me equivoco, y que va a apoyar con su presencia y su discurso las acciones audaces que está llevando el gobierno argentino, obviamente es este guiño que le quiere dar al gobierno argentino de Milei para apoyar su política, pero no mucho más que eso, porque tranquilamente el día que el gobierno argentino no le sirva más como aliado a Donald Trump, ya lo ha demostrado con el tema de los aranceles, no va a proceder en su favor solamente porque el presidente argentino sea amigo de Trump o haya salido en un par de fotos con Trump, que la última vez no, o que le haya dado la motosierra a Elon Musk. Hoy por hoy el rol de Milei, con el perdón de la palabra, es vergonzoso, es casi que una mascota. El asistente de Elon Musk dándole la motosierra en un acto conservador. Hoy por hoy su agenda internacional es netamente militante, recibir premios de organizaciones conservadoras de extrema derecha, y no ha repercutido en ningún tipo de beneficio para el pueblo argentino, más allá de esta salida hacia adelante con los 20 millones de dólares que se proclama intentar prestar, que se tiene que decidir todavía si se presta o no, porque tiene que ir a pasar por todas las revisiones técnicas, pero solamente un salto hacia adelante para poder mantener el tipo de cambio bajo y intentar apoyar la base monetaria para que no haya un estallido inflacionario o una devaluación. Pero es como algo que va a pasar, ese préstamo de FMI será algo que va a pasar dentro de un tiempo para mantener la economía más o menos tranquila y calmar un poco las expectativas, pero no haría solución de nada, sino beneficiaría a los especuladores financieros, muchos con sede en Estados Unidos, obviamente. Sin lugar a dudas, habría que preguntarle también al que fue su gran aliado, Elon Musk, que hoy se dedica a lanzarle post y post a la administración de Trump cuando ha perdido más de 132 mil millones de dólares justamente por los aranceles impuestos del que en un momento fue su socio estratégico, Donald Trump. Quiero agradecer como siempre a Federico Ortega por habernos acompañado hoy y compartir su análisis con nuestros televidentes. Así finaliza el mapa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Desmalvinización. Milei está tratando de implantar con fuerza este concepto, tratando de echar por tierra la reivindicación histórica. Está usando el negacionismo histórico como una vez más lo hace con esa estrategia de beneplácito para los intereses de Estados Unidos y del propio Reino Unido. Detrás de todo esto, los recursos que se encuentran en el mar y también, por supuesto, la construcción de una base militar estadounidense en Ushuaia. 2. El FMI. Argentina enfrenta un paro nacional y protestas por los recortes y el desguace que implementa el Ejecutivo. En medio de ese escenario llega también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En un momento crítico, por cierto, que aunque el gobierno de manera mediática con la llegada del secretario del Tesoro de Estados Unidos se busque una estabilización, la inflación es otro eje que les será muy difícil manejar. 3. Demanda. El presidente argentino ha sido demandado por los veteranos de la Guerra de las Malvinas por el polémico discurso que vertía, que además contraviene a las disposiciones transitorias de la Constitución argentina, dice la demanda penal. A esta se suma la investigación en la comisión recién creada en el Congreso para investigarlo por la criptoestafa Libra promovida por Javier Milei. Un panorama complejo, sin lugar a dudas, para el mandatario argentino. Así las cosas en ese país. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.